son condiciones que ya afectarían el normal funcionamiento de los pulmones. Ya lo vamos a ver dentro de un momento. Sí, sí, sí. Sí, pues me estoy fijando en eso. Ya hemos hablado de compliance de vasos sanguíneos, ¿sí? Y ha sido pregunta de examen. Aquí volvemos a hablar de compliance, porque la compliance se puede medir para cualquier órgano hueco, ¿de acuerdo? Porque ¿qué relacionamos cuando hablamos de compliance? Presión con volumen. Entonces, todo órgano hueco tiene volumen y sí le podemos medir la compliance. En este caso también. Aquí tenemos la compliance pulmonar. Presión para los pulmones, la variación de presión es muy pequeñita. Y cuando se trabaja con mercurio, sería como casi imperceptible, porque recuerden que el mercurio tiene mucha densidad, entonces sería imperceptible el cambio que hay. Por eso se trabaja con agua y los valores los dan en centímetros de agua, ¿de acuerdo? Centímetros de agua. Y aquí tenemos el volumen pulmonar en litros. El gráfico normal es este. A ver, le podemos poner etapas a ese gráfico. Aquí, por ejemplo, este punto, ¿qué nos estaría representando? ¿Qué? El inicio de la inspiración. El inicio de la inspiración. ¿Y cómo sabe que es inicio de la inspiración? Porque hay menor presión y va aumentando. Porque el volumen va aumentando. A medida que vamos haciendo un poco de esfuerzo, de presión, el volumen va aumentando. Cuando llegamos aquí, ¿qué será ese punto? Porque miren, va aumentando, pero llega aquí. ¿Y qué concentre? ¿Qué? La máxima capacidad del alveolo. La máxima capacidad. ¿Pero qué le diríamos entonces? Si hablamos de mecanismo, ¿qué le diríamos? Fin de la inspiración. Inspiración, ¿qué? ¿Normal o forzada? Normal. Forzada, ¿no? Esto sería inspiración forzada. Inspiración forzada. Podemos medir, ¿será fácil medir la inspiración normal y luego decir hasta qué es normal y luego de aquí es forzada? No es fácil, ¿no? Como que la inspiración es voluntaria, ¿no? Es voluntaria realmente. Me están llamando del rectorado, espérenme un segundito ya. ¿Aló? Sí, ¿no? Entonces, cuando los médicos van a hacer una evaluación a las personas con respecto a la respiración, es delicado, lo tienen que saber hacer, ¿no? Porque, a ver, yo les digo, hagan una inspiración normal en este momento. ¿Saben hasta dónde es normal? No, ¿verdad? Pero si les digo hagan una inspiración forzada, eso sí podrían hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque van a inspirar forzadamente hasta donde ya no puedan más. Eso sí se podría hacer, ¿verdad? Y ahora, ¿cuánto tiempo les digo? Quédense toda la hora haciendo una inspiración forzada. No van a poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya viene la orden opuesta, ¿no? Nuestro organismo siempre tiene receptores, tiene mecanismos que tratan de salvarnos cuando estamos en una condición extrema, ¿no? Entonces, si yo les digo, a ver, quédense haciendo una inspiración, no van a poder, pues, ¿no? Porque ya nos va a dar la orden opuesta a que necesitamos hacer una expiración, ¿de acuerdo? Entonces, es ligeramente complicado. Entonces, cuando se mide la compliance, se considera la condición forzada, porque ahí ya es difícil que la persona, entre comillas, engañe hasta dónde es forzado, ¿no? Hasta dónde es forzado. Inspiración forzada. Y ahora viene esta parte del gráfico en donde la línea es constante. Y lógicamente, nuestros pulmones por la pared van a tener un límite hasta dónde podemos llegar. Y recuerden que los pulmones están en la caja torácica y también va a depender del límite de la caja
torácica. Por eso es que llegamos a un determinado volumen máximo y a partir de ahí, por más esfuerzo que hagamos, ya no vamos a poder aumentar el volumen y el volumen se mantiene constante. ¿De acuerdo? El volumen se mantiene constante. Este es el gráfico normal. Pero ahora yo les digo, ¿y qué pasa si las paredes del pulmón se vuelven rígidas? ¿Cómo dibujaría el gráfico de compliance? ¿Arriba o abajo de este gráfico normal? Más abajo. Abajo. Y si las paredes del pulmón pierden elasticidad y se estiran más de lo normal, Arriba. ¿De acuerdo? Pero ojo, en el examen muchos han fallado ¿en qué? En poner los nombres. Aquí va presión y aquí va volumen. Ya, algunos lo han puesto al revés, se los he considerado, pero algunos no han puesto. No me considero. Y si no ponen, no se entiende. ¿De acuerdo? Hay que poner. Sí, Bueno, ahora sí me voy a fallar. sí. Abajo es la variable independiente siempre. Ya el eje y la de Cuando se mide la compliance pulmonar, se grafica una curva especial que se le dice curva de histéresis. ¿Por qué se le dice curva de histéresis? Miren, es como decir, vamos a inflar nuestros pulmones. Si nosotros inflamos nuestros pulmones y graficamos, aumenta la presión y aumenta el volumen. Y graficamos esto. Pero y ahora decimos, vamos a desinflar los pulmones. No regresa por el mismo camino. Miren ustedes, no regresa por el mismo camino. La inspiración tiene una línea y la expiración tiene otra línea. De tal forma que entre las dos líneas se puede graficar esa área. Y a eso se le dice curva de histéresis, cuando la ida no es igual que el retorno. Esto se da en los pulmones, ¿por qué? Porque no es en forma lineal, no es como un elástico que nosotros lo tenemos en forma lineal. Si nosotros tuviésemos un elástico en una sola línea, el camino de estirarlo va a ser igual al camino del retorno. En este caso no. Ustedes conocen la estructura de los pulmones. Los alvéolos pulmonares tienen forma esférica, la pared del pulmón está alrededor, etc. Entonces, no es el mismo camino. Y esto les sirve a los médicos para poder evaluar la condición de los pulmones de sus pacientes, la curva de histéresis. Tiene que haber un área normal y de hecho que cuando los pulmones tienen algún problema, el área, la curva de histéresis también va a ser diferente. Eso ya lo estudiarán ustedes en la clínica. Y aquí tenemos estas tres condiciones, ¿no? Que ya yo les había preguntado. La condición normal, la fibrosis pulmonar, cuando se pierde la elasticidad y el pulmón se vuelve rígido, y el enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es como que tuviésemos un globo viejo, ¿no? Se quedó más estirado que lo normal. ¿De acuerdo? Decimos, en este caso del enfisema, podríamos poner más volumen de aire en los pulmones, pero de nada nos sirve poner más volumen de aire. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que el aire se quede dentro de nosotros. Tiene que salir para poder hacer el adecuado intercambio gaseoso. Entonces, si el pulmón está más estirado que lo normal, va a tener la presión pleural suficiente para hacer salir el aire. No. Y entonces es como que el aire ya cargado de CO2 se queda más tiempo de lo requerido. Y esa es una condición anormal. Y en el caso de la fibrosis, el poquito aire que pongamos se va a salir rápido. Tampoco permite un adecuado intercambio gaseoso. Las condiciones son las normales, ¿no? Por eso existe la condición normal. Relación volumen pulmonar y resistencia de las vías aéreas. Está fácil, ¿no? ¿Qué relación existe? Relación inversa. Más resistencia, menos volumen. El ejemplo clarísimo en este tema es el asma.
¿Qué pasa en el asma? ¿Qué sucede en el asma? Hay broncoconstricción. Las vías respiratorias, los bronquiolos disminuyen su diámetro. La luz del bronquiolo disminuye. Y si disminuye, ¿qué pasa si disminuye el radio? Aumenta la resistencia. Ya no le diremos resistencia hidrodinámica. Ahora, ¿qué le vamos a decir? Resistencia aérea. Y la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. 8 veces la viscosidad por la longitud, pi por radio, al cuadrado a la cuarta. Ah, ya. Entonces, menos radio, más resistencia. Ese es el problema del asma. Y entonces, ¿qué sucede? Si aumenta la resistencia, no va a llegar el adecuado volumen de oxígeno que se necesita en los pulmones. Relación inversa. Volúmenes y capacidades pulmonares. Cuando hablamos de la técnica de diagnóstico médico, ahora le vamos a decir espirometría. Le decimos espirometría. Y para hacer espirometría necesitamos 2 elementos. ¿Cuáles son? El espirómetro y el espirograma. Espirómetro y espirograma. Hay espirómetros computarizados y hay espirómetros que también son computarizados pero más portables, chiquitos, y hay espirómetros manuales que fácilmente se pueden manejar. Los espirómetros computarizados completitos están pues en el hospital, ¿no? Y el médico lo sabe manejar para poder hacer la evaluación completa de la función pulmonar de sus pacientes. Hay otros espirómetros que son computarizados, pero que el paciente se los puede llevar a su domicilio para hacerse la medición de acuerdo a las indicaciones que le da el médico. Y hay otros que son más simples, más sencillos. En el laboratorio había estos espirómetros, no sé si siguen trabajando con esos mismos en la actualidad, pero que permiten hacer una medición que es una de las mediciones más importantes que los médicos consideran, ¿no? Fáciles de ser utilizados. Con estos espirómetros, ¿o cómo funciona el espirómetro? En el hospital, por ejemplo, el médico se tiene que asegurar que la respiración, o mejor, que el volumen de aire efectivamente corresponda a la persona, que no se vaya a contaminar con un volumen de aire del exterior, que sea de la persona, porque lo que quieren medir es el volumen que contiene los pulmones. Eso es lo que quieren. Entonces, para eso, ¿qué hacen? Le cierran las fosas nasales y le ponen una boquilla a la persona para que solamente pueda respirar o pueda hacer el flujo aéreo a través de esa boquilla. Y eso está conectado al espirómetro. Y el espirómetro va a poder medir volúmenes de aire. Volúmenes. Lo que necesitamos es conocer volúmenes de aire. Como es computarizado, van a poder graficar. Este es un espirograma. Van a graficar el espirograma. ¿Qué cosa es el espirograma? El gráfico de la respiración, ¿no? De los volúmenes y capacidades pulmonares. En este gráfico, ¿qué tenemos? En este eje, volumen pulmonar. Volumen pulmonar. Y esto es importante, porque lo demás ya corresponde a los momentos de la respiración que vamos a hacer. Esto es lo que interesa, el volumen pulmonar. Y aquí tenemos zonas. Se grafica desde 0 hasta 6.000. Desde 0 hasta 6.000 mililitros. Aquí está en mililitros. Si quieren, de 0 a 6 litros. ¿De acuerdo? Y tenemos puntos importantes. Miren aquí. Aquí hay un primer punto importante, ¿no? Este campo celeste de este campo azul. Aquí hay otro punto importante.
que grafica esta zona amarilla y de ahí hacia el final. Esas son zonas importantes. Entonces, en el hospital, los médicos tienen que saber dar órdenes a su paciente para poder obtener el espirograma de un paciente. Lo ponen cómodamente en una camilla, le ponen la boquilla y comienza a funcionar. Es como que el paciente se tuviese que olvidar de cómo es la respiración, porque no le van a decir a su paciente, haz una respiración normal. ¿Hasta dónde es normal? No sabemos. Haz una expiración normal. Tampoco sabemos hasta dónde es normal. Entonces le tiene que dar determinadas órdenes y luego el médico tiene que saber sacar los datos que obtiene de ese espirograma. Comenzamos aquí. Miren, comenzamos aquí. Decimos al paciente, respira. No le decimos normal, anormal, nada. Respira. Y si él está respirando normalmente, van a tener esto. Línea de subida, inspiración. Línea de bajada, expiración. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. Esto regular se considera como una respiración normal. A esto se le dice capacidad, mejor, volumen. Primero vamos a hablar de los volúmenes. Volúmenes pulmonares. El primero se le dice volumen de aire corriente. Volumen de aire corriente. ¿Y qué cosa es el volumen de aire corriente? El volumen de aire corriente es el volumen que corresponde a una inspiración o expiración normal. ¿Ya? Volumen de aire corriente. Aquí está marcadito, ¿no? Volumen de aire corriente. Es el volumen que corresponde, es el volumen de aire que corresponde a una inspiración o expiración normal. O si quieren en reposo. Es lo mismo, normal o en reposo. Muy bien. Ahora, a la persona se le dice que haga esto hasta aquí. A ver, imaginemos. ¿Hasta ahí qué hizo? Si estamos en todo esto, ¿hasta aquí qué hizo? Una expiración normal. Pero ahora le digo, después de esto, elimina todo el aire que puedas. Y va a ser desde este punto hasta este punto. Elimina todo el aire que puedas. O sea, haz una expiración forzada. ¿Qué estamos midiendo aquí? Volumen de reserva expiratorio. A este espacio se le dice volumen de reserva expiratorio. Volumen de reserva expiratorio. ¿Y qué cosa es el volumen de reserva expiratorio? Es el volumen de aire que corresponde a una expiración forzada después de una expiración normal. Hay que decirlo así completito. Es una expiración forzada después de una expiración normal. Es este espacio. Pregunto, ¿pero nosotros podremos sacar todo el aire contenido en los pulmones? No. Y si lo hiciésemos, morimos. Morimos. Nuestro organismo no lo permite, porque nuestra cavidad torácica es una caja cerrada, herméticamente cerrada. Y por fuera de los pulmones hay una presión negativa. ¿Qué significa que sea presión negativa? Es como que a los pulmones los estuviésemos estirando por afuera. Y por más que nosotros hagamos esfuerzo de eliminar todo el aire, no vamos a poder, porque la presión negativa no nos los va a permitir. Quien nos ha diseñado, quien nos ha creado, ha hecho eso, ¿no? Que no se salga todo el aire de los pulmones porque moriríamos. Entonces, esa presión negativa de la caja torácica
mantiene un volumen determinado. Por lo tanto, nosotros vamos a poder llegar hasta acá, pero en nuestros pulmones va a quedar todo este aire. Y a este aire le decimos volumen de aire residual. Volumen de aire residual. ¿Cómo podemos definir al volumen de aire residual? ¿Qué es el volumen de aire residual? Es el volumen de aire que corresponde ¿a qué? O mejor diríamos, no es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Perfecto. Es el volumen de aire que queda en los pulmones, es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Y este volumen es vital, porque si este volumen se pierde, ¿qué significa? Colapso. Y ese también es un problema que los médicos al final tienen que solucionar, ¿no? Si se colapsan los alvéolos, es que hemos perdido este volumen de aire residual. Entonces, yo les podría decir, ¿no? Yo les podría decir, ¿qué sucede? ¿Qué indica? ¿Qué sucedería si el volumen de reserva expiratorio aumenta? Si este volumen de reserva expiratorio aumenta, ¿qué significa? Que hay menos volumen de aire residual. Y si hay menos volumen de aire residual, ¿cuál sería el riesgo? Colapso. El colapso. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego regresamos a lo normal y a la persona le decimos que haga esto hasta aquí. ¿Qué hizo hasta aquí? Una inspiración normal. Pero después le decimos, pero sigue inspirando forzadamente y hace todo esto hasta aquí. A esto le llamamos volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. ¿Cómo definimos al volumen de reserva inspiratorio? Es el volumen de aire que corresponde a una inspiración forzada después de una inspiración normal. Es el volumen de aire que corresponde a una inspiración forzada después de una inspiración normal. Entonces tenemos 4 volúmenes que se pueden medir. Los médicos pueden medir 4 volúmenes en los pulmones. ¿Cómo se llama este del amarillo? Volumen de aire corriente. Este azul, de reserva expiratorio. Este rosado, volumen de reserva inspiratorio. Y este celeste, volumen de aire residual. Pregunto, a ver, en el examen les puedo preguntar, ¿cuál es la importancia de los volúmenes de reserva? ¿Cuál es la importancia de los volúmenes de reserva? ¿Son importantes o no? ¿Para qué? Para la vida. Tengo frío. Todas las personas podemos hacer ejercicio. Todas las personas podemos hacer ejercicio forzado. Quienes somos sedentarios, no. Pero podríamos mejorar, sí, ¿no? Hoy día hacemos 1 minuto de ejercicio, mañana 2, pasado 3, y así podríamos ganar, ¿no? Hacer que nuestros pulmones ganen una función importante que ahorita les voy a decir. Pero yo les preguntaba, ¿por qué son importantes estos volúmenes de reserva? Son muy importantes. ¿Para qué? Para cuando las personas cambian de lugar. Una persona que es nativa de la costa
fácilmente puede ir a un lugar de mayor altitud? No. Hay muchas personas que vienen de la costa y terminan en el hospital con oxígeno. ¿Por qué? Porque sus pulmones no tienen buenos volúmenes de reserva. ¿Todas las personas pueden hacer ejercicio físico durante un buen rato? Tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen buenos volúmenes de reserva. ¿Qué cosa es lo que sucede? Cuando ustedes están sentaditos en reposo, todos están aquí, en este volumen. Pero ¿qué pasa si ahora les digo, pónganse en pie y pónganse a hacer ejercicio? Si se ponen a hacer ejercicio, el organismo necesita mayor cantidad de oxígeno. Y entonces, de estar así, ahora tiene que comenzar a crecer esto. Comenzamos a utilizar nuestro espacio de reserva. ¿Y qué pasa si nuestros espacios de reserva son muy pequeñitos? Nos vamos a cansar rápido. Hacemos 2 minutos de ejercicio y ya no podemos seguir más. ¿Quiénes tienen mejores reservas? Los deportistas. Por eso es que los futbolistas, por ejemplo, pueden soportar, ¿no?, mayor tiempo corriendo en la cancha. ¿Por qué? Porque tienen mejores volúmenes de reserva. Igual, las personas que se preparan y mejoran sus volúmenes de reserva van a poder llegar a la cima del mismo. Los demás no. Quienes somos sedentarios, no se va a poder. ¿Se entendió? Entonces, ¿por qué son importantes los volúmenes de reserva? Para poder modificar el aire corriente, el volumen de aire corriente de acuerdo a las necesidades. ¿Qué necesidades? De ejercicio físico y de cambio de altitud. Cambio de altitud también. Eso es importante. Entonces, esos son los 4 volúmenes pulmonares que podemos medir. Si nosotros hablamos de capacidades pulmonares, las capacidades pulmonares resultan de sumar volúmenes pulmonares. Las capacidades resultan de sumar volúmenes pulmonares. Y entonces, ¿cuántas capacidades tenemos? Miren aquí. Capacidad inspiratoria. ¿Qué sumamos para la capacidad inspiratoria? Lo amarillo y lo rosado. Lo amarillo es volumen de aire corriente más volumen de reserva inspiratorio. Esa es capacidad inspiratoria. Capacidad residual funcional. Todo esto, capacidad residual funcional. ¿Qué sumamos? Volumen de reserva expiratorio más volumen de aire residual. Otra, capacidad pulmonar total. Todo, pues, ¿no? Reserva inspiratorio, aire corriente, reserva expiratorio y aire residual. Y he dejado al final esta. Capacidad vital. En el hospital, lo primero que miden a una persona que quieren evaluar sus pulmones es la capacidad vital. ¿Qué se le dice a la persona? Mire, le dan un espirómetro a la persona, le ponen, antes que le pongan la boquilla, le dicen, haz una inspiración forzada. Tienen que tomar todo el aire que puedan. Y luego le ponen el espirómetro y le dicen, ahora haz una expiración forzada. Sopla todo lo que puedas. Inspira todo lo que puedas y expira todo lo que puedas. El espirómetro va a medir todo esto, desde aquí hasta aquí. Inspiración forzada, expiración forzada. ¿Qué estamos sumando? Estamos sumando... De reserva inspiratoria. ¿Qué es esto? Volumen de aire de reserva inspiratoria. Esto, aire corriente. Y esto, reserva expiratoria. Eso es la capacidad vital, sumar los 3. Y escúchame, ¿por qué se le dice capacidad vital? Porque precisamente de estas reservas es que dependería la vida de la persona si es que cambia de condición.
Si todo el tiempo está en reposo, no hay problema. Pero si se va a la punta del misti, puede morir. Realmente puede morir. Tiene que estar preparada la persona para mejorar las capacidades de reserva. ¿Todas las personas tendrán la misma capacidad vital? No. Depende del género. Los varones tienen más capacidad vital que las mujeres. Depende de la edad. Depende de la condición de los pulmones. ¿Qué pasa en fibrosis? ¿Qué pasa en un enfisema? Cambian los valores de capacidad vital. ¿De acuerdo? Pero también las personas podrían tener muy buenos pulmones. Pero ¿qué pasó si sufrieron de poliomielitis? ¿Qué pasa en la poliomielitis? Es una enfermedad del sistema nervioso. Y si se afecta el sistema nervioso, a su vez, ¿quién se ve afectado? El sistema muscular. Y recuerden que en la respiración hay músculos que participan y que ayudan a la respiración, los músculos intercostales, ¿verdad? Y entonces, si esos músculos no tienen la suficiente tensión, la suficiente fuerza para hacer una inspiración, la capacidad vital también va a estar disminuida. Entonces, hay una serie de factores que hacen que la capacidad vital pueda variar. ¿Podemos mejorar nuestra capacidad vital? Sí. ¿Y cómo mejoramos nuestra capacidad vital? Ejercicio. Haciendo ejercicio, ¿no? Y haciendo limpieza del aparato respiratorio. ¿Cómo se hace la limpieza del aparato respiratorio? Tienen que ir a zonas descontaminadas para poder hacer inspiraciones y expiraciones profundas. ¿Qué se han imaginado? ¿Una escobilla con detergente y limpiando? No, ¿verdad? No es así. Muy bien. A ver, escuchen a su compañero un momentito, por favor, y si pueden, yo les digo que colaboremos, porque igual ustedes van a estar en algún momento como estos también, ¿de acuerdo? Ya. Gracias.